Lo prometido es deuda y yo en esto no voy a ser menos. Comenzamos la semana hablando sobre María de Borgoña y Maximiliano de Habsburgo como un matrimonio de dos jovencitos que se estaban conociendo y que estaban afrontando sus primeras guerras. Pero me parece que vamos a terminarla conociendo la historia de Maximiliano, un emperador que duró prácticamente 40 años gobernando, aunque no todos ellos gobernando de forma oficial, y que se enfrentaría a prácticamente media Europa. Guerras con los franceses, guerras con los suizos, guerras con los húngaros, guerras con los bohemios, guerras con los italianos, guerras con el Papa y, para colmo, un montón de pactos matrimoniales que terminarían afectando para siempre al futuro de los reinos hispánicos, de una manera totalmente inesperada, pero que sin embargo implicaría uno de sus grandísimos triunfos. Esa política de que otros hagan la guerra y tú, feliz Austria, cásate. Pero también, por supuesto, y contra todo pronóstico, un emperador reformador que se vio obligado a atajar cambios que requería el imperio desde hacía siglos, pero que nadie se había atrevido a ejecutar hasta que llegó él. Maximiliano es un personaje considerado como derrochador, un hombre que se endeudó hasta la saciedad, un hombre que dejó prácticamente la salud financiera de su imperio en manos de una familia de banqueros alemanes, pero también es un hombre que transformó el mapa de Europa y que dejó el terreno sembrado para que después llegasen dos de sus nietos, Carlos V y Fernando de Austria, y que terminasen de hacer explotar la influencia de la familia Habsburgo. Pero para todo esto, y también para que podamos llegar a entender por qué Maximiliano se hacía acompañar en sus viajes de un ataúd, creo que deberíamos de dar un repasito a su vida. Y no me voy a liar más, simplemente daros la bienvenida a Relatos de la Historia, presentarme formalmente como Marta, vuestra presentadora de confianza, y animaros a que por favor os unáis a la newsletter, que es algo gratis, que tenéis el enlace aquí en la descripción del programa a los que sois de Spotify y de Apple Podcast, que he visto que podéis utilizar el enlace también. También lo tenéis los que sois de Podimo y los de YouTube, y para los que sois de iVoox, como no podéis pinchar sobre el enlace de la descripción, os lo dejo en comentarios. Por favor, animaos, uníos, creamos una comunidad un poquito más fuerte y de paso yo aprovecho y os creo unos pequeños apuntes, principalmente a partir de mapas históricos, que os ayuden a ubicaros de forma mucho más sencilla y mucho más tranquila sobre lo que es el terreno de todas estas historias que os cuento, que a veces son muy similares unas a otras, a veces son la continuación de otras historias o a veces simplemente son historias random que he escuchado yo por ahí y que quiero contaros. Y ahora sí que sí, no quiero entreteneros más. Vamos a comenzar a hablar sobre Maximiliano I de la Casa de Habsburgo, más conocido como el último caballero, corazón de acero o Maximiliano sin dinero. La muerte de su esposa María terminaría dejando a Maximiliano en una situación débil, una situación complicada para un príncipe germánico, probablemente destinado a ser el futuro emperador, pero todavía no estaba tan claro. Por lo pronto, en lo que respecta al estado borgoñón, ya sabéis, Flandes, Holanda, Brabante, Luxemburgo, el Franco Condado, en lo que respecta a todos estos territorios, él solamente era el viudo de la duquesa María de Borgoña y el padre del futuro duque de Borgoña, Felipe, que en aquel momento era un niño muy pequeño. Para colmo, sí, Maximiliano había tenido grandes victorias contra los franceses. Por ejemplo, se destaca el caso de la batalla de Guinegat en el año 1479, donde Maximiliano, a nivel militar, se destacó. Se destacó como dirigente de los ejércitos, se destacó como líder, se destacó como esposo de la entonces duquesa. Se destacó en todos los sentidos, menos en uno, y probablemente el más importante para los borgoñones, el financiero. Una constante en la vida de Maximiliano fue la falta de fondos. Su padre, el por aquel entonces emperador Federico III, tendía a limitar sus gastos
llegando en ocasiones a infravalorar algunas de las campañas que emprendía su hijo. Pero tampoco debemos engañarnos. Aunque es cierto que la mayor parte de yacimientos de oro y de plata de Europa se encontraban en zona germánica, el Sacro Imperio tampoco atravesaba su mejor momento. Es en este contexto cuando, en la época, a mediados del siglo XV, comienzan a aparecer familias de banqueros que se harán claves durante toda la vida de Maximiliano, y vivió 60 años, que no es poco. Una de las familias más representativas en este tipo de negocio eran los Fugger de Augsburgo, Jacob Fugger, el cual le prestaría dinero a Maximiliano en demasiadas ocasiones. Las historias cuentan que los Fugger en esta época fueron los verdaderos sostenes del Sacro Imperio Romano Germánico, que si no se deshizo, en buena medida pudo deberse a la inmensa fortuna que manejaba esta familia. Hablamos, por supuesto, de una fama sostenida por una cantidad de intereses exorbitante que probablemente muchas grandes fortunas de la actualidad considerarían inasumibles o demasiado arriesgadas. Sin embargo, Maximiliano, ya en sus primeros tiempos, ya os digo, en su veintena, cuando estaba enfrentándose a los franceses en Borgoña, comenzó a jugar con los préstamos con la familia de los Fugger, pero también con otras familias dedicadas al trabajo de prestamista, de banquero, de orfebre. Había una serie de empleos en aquella época, de oficios, que iban muy vinculados a estas actividades. Pero con todo, a pesar de que la falta de dinero fue una constante durante toda la vida de Maximiliano, es reseñable la capacidad militar que este hombre manejaba y que tendría que aprender a manejar si es que quería sobrevivir y hacer que su familia, los Habsburgo, prosperasen. Os explicaré la situación. Imaginad un momento en el que, a pesar de todas las victorias obtenidas, María fallece y Maximiliano se queda teniendo que cuidar del Estado borgoñón para su hijo Felipe. Se tiene que quedar cuidando del Estado borgoñón de los franceses, evitando que el rey Luis XI, padre del futuro Carlos VIII, intente aprovechar la falta de su esposa para apropiarse de nuevos territorios. Para eso, en parte, se firma el Tratado de Arras en ese mismo año, de 1482, en el que se acepta, por fin, el matrimonio entre Margarita, la hija pequeña de Maximiliano y María, con el delfín de Francia y futuro rey Carlos VIII, aquel que iría a conquistar Nápoles y con quien empezarían las guerras italianas del Renacimiento. Pero Maximiliano también tendrá que proteger el Estado borgoñón de los propios borgoñones, los cuales no le quieren, no le aceptan y se alzan continuamente, no solo con la palabra, sino también con las armas, en contra de su gestión. Y cuidado porque no es ninguna broma, pues hablamos de un momento donde Maximiliano se ve obligado a pedir ayuda a su padre, pero el emperador Federico III, que estaba a sus propios problemas, le dirá a su hijo que, a fin de cuentas, era su boda, era su familia, eran sus hijos, debía de solventarlo él solo. Y como para solventarlo necesitaba hombres, necesitaba dinero y necesitaba recursos, Maximiliano va a intentar recurrir a la famosa táctica de aumentar los impuestos o intentar recortar privilegios, algunos de los privilegios que su esposa había devuelto a las ciudades borgoñonas. Y uno de los casos más famosos es el que ocurrió en la ciudad de Brujas, una de las más ricas de la época, en parte gracias al comercio y a la manufactura textil de la época. Cuenta la historia que en el año 1488, fijaos si habían pasado 6 años desde la muerte de María, la ciudad llama a Maximiliano, como regente que era de su hijo Felipe, para que negocie con ellos. Y Maximiliano, creyendo que por fin van a terminar todas las protestas, accede a reunirse con ellos dentro de la ciudad. Lo que no esperaba es que una multitud enfurecida, principalmente motivada por la acción de los gremios, se iba a abalanzar contra su persona, le iban a atrapar, le iban a encerrar e iban a tomar custodia de su hijo Felipe. De alguna manera secuestraron al niño, bueno, ya al muchacho, para de alguna manera usarlo de rehén y al mismo tiempo conseguir convencerlo de que sirviese a sus intereses y no a los de su padre. Maximiliano, por su parte, se quedaría encerrado en un edificio de la ciudad, un lugar conocido como Casa Kraenenburg, en una última planta, con una única ventana que tenía vistas a la plaza Grotemarkt. Y cuenta la leyenda que, asomado a esta ventana,
pudo ver cómo las ricas élites de brujas condenaban a muerte a algunos que habían sido leales a Maximiliano durante años, entre ellos a un tal Peter Lanchals, cuyo nombre venía a significar cuello largo, lo que, por otra parte, suena bastante apropiado teniendo en cuenta que el método de ejecución era el de decapitar. Aunque esto quizás sea un detalle un tanto morboso. Lo importante es que Maximiliano se quedó en esa situación 4 meses. 4 meses que podrían parecer un cautiverio largo, corto, muy largo para una sola persona, pero no tan largo como para distanciar la relación entre un padre y un hijo. Sin embargo, las historias dicen que Felipe, al verse separado de su padre durante un largo periodo de tiempo y seducido por los nobles borgoñones, terminaría desarrollando un sentimiento mucho más patriótico, si lo queremos llamar de alguna manera, aunque sea anacrónico, hacia los borgoñones y no tener tanta pertenencia hacia la identidad más germánica de su padre. Aunque si hay algo que es cierto, es que Felipe, durante los años que estuviese como duque de Borgoña, se ocuparía de hacer una política mucho más cercana a las élites de las ciudades, mucho más tendente hacia el pactismo con los franceses y aunque no la guerra con los alemanes, con los germánicos, sí sentir cierto desdén hacia ellos. Digamos que el encierro no ayudó para nada a la relación de ambos dos. Sin embargo, por fin, después de 4 meses de cautiverio, el emperador Federico III decidió que ya iba siendo hora de ayudar a su hijo, y después de muchos dimes y diretes, de negociaciones, de amenazas e incluso de ataques armados, finalmente Maximiliano fue liberado y terminaría marchándose para no regresar prácticamente nunca a tierras borgoñonas, aunque sí que regresaría en más ocasiones, pero ya jamás de forma definitiva. Y los motivos principalmente eran dos. Primero, la mala experiencia que Maximiliano había tenido en Borgoña, llegando incluso a considerar a su hijo como una forma de extraño que tenía ciertas tendencias a llevarse bien con los franceses y, desde luego, eso no lo podía negar, era muy querido entre las élites borgoñonas. Y el otro motivo principal es que Maximiliano ahora era rey de romanos. Desde hacía 2 años, desde 1486, Maximiliano estaba designado como el futuro heredero oficial del Sacro Imperio Romano Germánico. Su padre lo había señalado como el preferido, como aquel que deseaba fuese elegido por los futuros príncipes alemanes para ser emperador, para ser su sucesor. Y eso implicaba que Maximiliano aprendiese de forma efectiva cómo funcionaba el Sacro Imperio, cómo funcionaba esa inmensa mole de 1600 territorios con un estilo medieval que a ratos estaba centralizada, a ratos descentralizada, tenía instituciones que se cruzaban, había territorios que se gobernaban de forma totalmente independiente del emperador, otros que necesitaban del emperador para todo. Maximiliano tenía que conocer su territorio, tenía que conocer el lugar que, a la hora de la verdad, él iba a gobernar. Felipe, el futuro Felipe el Hermoso, se quedaría como duque de Borgoña. Sería él quien tendría que tratar, obviamente, con Amberes, quien tendría que tratar con Brujas, con Flandes, que se ocupase él de ello, aunque por supuesto, como Felipe todavía era menor de edad, Maximiliano tendría que nombrar un regente, y ese regente lo nombró en la figura de uno de sus más leales. Por supuesto, Maximiliano no se fiaba del todo de su hijo, su joven e inexperto hijo. Entonces nombró a un tal Alberto de Sajonia para que hiciese de regente. El motivo para elegir precisamente a un germánico, a un alemán, era que, a pesar de todo, el de Sajonia estaba muy bien valorado por las gentes de la zona. Entonces no había más que hablar a este respecto, y Maximiliano no iba a dar su brazo a torcer. Que no tuviese dinero para enfrentarse durante muchísimo tiempo a los borgoñones no implicaba que no tuviese un poder legal e incluso cierta influencia dentro de las altas esferas. No en vano, Maximiliano, en los años que había sido duque consorte, había ido llevando a gente que era leal a su persona. No pensemos que los reyes tendían a dejar las cosas al azar. Sin embargo, como os estaba diciendo, para él Borgoña era únicamente la herencia de su esposa, la herencia de su hijo y a nivel más geopolítico, un territorio que ahora
quedaba dentro de los límites del Sacro Imperio Romano Germánico, que ampliaba los dominios de la familia Habsburgo, aunque no le quisiesen a él a nivel personal, y, por supuesto, un territorio que representaba la frontera entre Francia y este Sacro Imperio, un territorio que de ninguna manera debía de caer en manos francesas. Por eso Maximiliano se esmeró en pactar la paz, por eso aceptó el matrimonio entre su hija Margarita y el futuro delfín de Francia, pero por eso también intentó casarse años después. Veréis, llegamos al año 1492 y Maximiliano decide casarse con una heredera de una familia francesa que sin embargo era de las más poderosas en la época. Su nombre es conocido por muchos de vosotros, pues me habéis pedido que os cuente su historia. Se llamaba Ana de Bretaña y Maximiliano intentó casarse con ella, pero ese matrimonio político, que podría haber beneficiado mucho a su futuro, no llegaría a buen puerto. La historia cuenta que el futuro rey de Francia, Carlos VIII, que ya comenzaba a mostrarse como rey, percibió la amenaza en ese matrimonio y decidió deshacer el compromiso que se había pactado 10 años antes en Arras. Decide que Margarita de Austria ya no va a ser su esposa, ya no quiere que esa niña, hija de Maximiliano, se convierta en la reina de Francia. ¿Y por qué lo hace? Porque planea ofrecer algo mucho más jugoso. Se acerca a la de Bretaña, a Ana de Bretaña, y le ofrece convertirse en reina de Francia. Sorprendentemente, Ana de Francia y su familia aceptan, se casa con el rey de Francia y Maximiliano se queda sin esposa y sin una hija en el trono francés. Margarita regresará a la corte de su padre y allí, dicen, que verían todos cómo Margarita hablaba francés mejor que alemán, aunque todo hay que decirlo, en Borgoña principalmente, entre los idiomas que se hablaban, el francés destacaba mucho. Además, Margarita era una dama de finos modales, que se había educado al estilo francés, que era muy culta, que estaba a la última en la moda y también en los avances a nivel intelectual. Y lo interesante viene aquí, porque su padre, Maximiliano, rey de romanos, un hombre conocido ya en aquella época como el último caballero, como corazón de acero o como Maximiliano sin dinero, no va a ver en su hija una potencial enemiga, sino que va a considerar que una muchacha tan bien formada, tan hermosa y tan perfecta podía ser una gran aliada para su causa. ¿Qué causas tenía abiertas Maximiliano en aquella época? Pues mirad, como os decía, las guerras en aquella época ocurrían de forma simultánea y los conflictos se iban sucediendo en varios puntos a la vez. Aunque fueses un rey guerrero como Maximiliano, no podías atender a todo al mismo tiempo. Tenías que repartirte y seleccionar muy bien quién iba a librar cada una de tus batallas. Y en especial cuando no dispones de una fuente de ingresos infinita o muy abundante para enfrentarte a ello. Por eso os voy a pedir que sigáis escuchando para que podáis entender la naturaleza de los conflictos y la política matrimonial de Maximiliano. En el año 1493 y después de 2 matrimonios fallidos, el de su hija Margarita y el suyo propio con Ana de Bretaña, Maximiliano se va a venir a firmar el Tratado de Senlis con el rey de Francia, un tratado que pretenderá poner fin a las hostilidades entre Francia y el Sacro Imperio, especialmente en lo que tenía que ver con Borgoña. Y por tanto, los territorios que Maximiliano había entregado a su hija Margarita como dote para la boda, es decir, Artois y el condado de Borgoña, regresarían a la herencia familiar, no se lo quedarían los franceses. Es curioso señalar que, a partir de este momento, el territorio conocido como Condado de Borgoña, diferente del Ducado de Borgoña, es decir, que originalmente no caía en territorio francés, a partir de ahora será conocido como el Franco Condado, el famoso Franco Condado de las guerras entre los Habsburgo españoles y los franceses, el mismo territorio que quedaría en disputa durante generaciones. Pero en este momento parecía que simplemente regresaba a manos de los Habsburgo.
y Maximiliano se iba a asegurar de que todos recordaran quién dominaba en la zona. Los franceses no lo sabían, pero con todo este asunto de la guerra de sucesión borgoñona, de María de Borgoña y con los problemas que le habían causado a Maximiliano dentro de las ciudades flamencas, se habían ido generando unas rencillas entre franceses y germánicos que se mantendrían durante siglos y que, en varias ocasiones, se manifestarían de formas muy violentas. Pero por ahora Maximiliano simplemente se iba a asegurar de que los franceses no olvidasen ninguna de las ofensas que le habían causado. Por eso, en estos primeros años de la década de los 90, Maximiliano va a mirar al sur, va a mirar al territorio del que procedía su madre, la señora Leonor de Portugal, y va a enviar emisarios, pero no a Portugal, sino al reino de al lado, a Castilla y Aragón, y va a entrevistarse con sus reyes, Isabel y Fernando de Trastámara, los reyes católicos. Maximiliano tenía interés en pactar, no uno, sino 2 matrimonios con ellos, pues Fernando e Isabel tenían un total de 5 hijos, de manera que el matrimonio podía salir muy provechoso para las 2 familias, las 2 enemistadas por motivos diferentes con los franceses. El tablero quedará de la siguiente forma. Por una parte, Felipe, el hijo de Maximiliano, el duque de Borgoña, se casará con la infanta Juana, tercera hija de los reyes católicos, mientras que su hija pequeña, Margarita, se casaría con el heredero de los reyes católicos, el príncipe de Asturias, Juan, de manera que Maximiliano se aseguraba o intentaba asegurar que su hija se convirtiese en reina de Castilla y de Aragón. Y aunque esta política matrimonial no saliese como Maximiliano esperaba, probablemente le vino muchísimo mejor de lo que habría sido capaz de imaginar. Pues como sabemos, como hemos hablado en otras ocasiones, Margarita y Juan tienen un matrimonio efímero. El príncipe fallecerá a los pocos meses de casarse con la austriaca, y cuando fallezca dejará el camino libre a que vayan pasando los siguientes herederos de los reyes católicos, todos ellos terminando en muerte, hasta llegar a la tercera hija de los reyes, Juana, la esposa de Felipe, la esposa del hijo de Maximiliano. Es conocida la historia de que Felipe y Juana tendrían un matrimonio tormentoso, ya hablamos un poco de ello en el programa sobre Juana, pero un matrimonio que terminaría en corona, que terminaría en el trono. Felipe conseguiría ascender al trono de Castilla. Teóricamente hay quien lo llama Felipe I, pero la realidad es que duró muy poco, apenas unos meses. Felipe el Hermoso estaba llamado a fallecer en el año 1506 de una forma bastante sospechosa, después de un juego de pelota. Pero ojo, que sí, sé que estoy avanzando muchos años de golpe, es que en la vida de Maximiliano hubieron muchos temas, muchos elementos, y como ya hemos hablado de algunos, quiero pasar más de puntillas sobre ellos. Digamos que tenéis localizado a su hijo Felipe y cuál fue la trayectoria de su vida. ¿Y quién fue el hijo más famoso que tuvo con su esposa Juana, el futuro Carlos I de España y V de Alemania? Pero también hablaremos en este programa de algún otro de los hijos que tendrían estos dos. Sin embargo, una vez explicado el tema de la política matrimonial de sus hijos, cabe mencionar qué estaba haciendo Maximiliano en aquella época, él personalmente, de qué empresa se estaba ocupando. Porque sí, había firmado los tratados con los franceses y había pactado con los castellanos, pero él físicamente estaba con los ojos puestos en el oriente de su imperio, en el oriente del Sacro Imperio Romano Germánico. Allí permanecía retirado prácticamente de la vida pública el viejo emperador y padre de Maximiliano, Federico III, un hombre que había terminado delegando en Maximiliano la totalidad del gobierno. Prácticamente ya no intervenía para nada. Este hombre estaba en Wiener Neustadt esperando y viendo a ver qué ocurría en el panorama. Y lo que ocurrió es que en el año 1490, un poquito antes de que se firmara el Tratado de Senlis con los franceses, falleció en Hungría el rey Matías Corvino. Y me diréis, ¿quién es este rey Matías Corvino? Pues bien, como no quiero liaros mucho más la cabeza, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a contar esta parte de la historia de Maximiliano que creo que os va a ayudar a entender mucho mejor cuál fue el futuro de la dinastía de los Habsburgo.
Aunque en esta parte del mundo pueda llamarnos la atención, lo cierto es que el reino de Hungría fue de los más importantes en la Edad Media. Y Matías Corvino, dentro de ese cúmulo de reyes húngaros, fue uno de los más míticos. Dominó el territorio con mano firme durante años. Les arrebató a los Habsburgo la posibilidad de quedarse con la corona de este territorio e incluso llegaría a expandir sus dominios hacia zonas del reino vecino, el reino de Bohemia, como es el caso de Silesia. Importante territorio, todo hay que decirlo. Pero cuidado con esto, porque Matías Corvino, al igual que el padre de Maximiliano, Federico III, no era un rey que había heredado la corona de sus padres, no. En el caso de Matías, la corona húngara le había venido por decisión de la Dieta de Hungría, una suerte de consejo, también de carácter medieval, donde se reunían buena parte de las élites del país y donde habían decidido, en un momento de vacío de poder, de tensión y de guerra, que Matías Corvino era el líder apropiado para ellos. ¿Y de qué manera? Puesto que, sí, vale, os he dicho la verdad a medias. Matías Corvino domina en Hungría y domina en parte del reino de Bohemia. Pero, además de eso, Matías Corvino también conquistará con el tiempo un trozo de tierra al Sacro Imperio Romano Germánico, concretamente a los dominios de los Habsburgo, dentro de este gran imperio. En el año 1483 conquistará la ciudad de Viena, y no en vano, esto es una humillación directa para Federico III, puesto que un hombre que intenta mantener el orden y que puede intentar reformar el Sacro Imperio Romano Germánico, no puede permitir que un rey extranjero se quede con un trozo de sus dominios personales, de las tierras que pertenecen de facto a su familia. No podía permitirlo. Pero como tampoco había dinero para enfrentarlo, simplemente no pudieron hacer frente a Matías Corvino. ¿Y qué hicieron? Pues tanto Federico como Maximiliano esperaron a que este hombre falleciese, y falleció en el año 1490, dejando el camino libre para la elección de un nuevo rey húngaro. ¿Por qué? Simplemente porque Matías Corvino había fallecido dejando un único hijo vivo, un tal Juan Hunyadi, pero, eso sí, un hijo ilegítimo, un hijo que no era de sangre real y que legalmente no podía reinar, a no ser que la Dieta decidiese lo contrario. Y esto es lo que pasó. Cuando los nobles se reúnen y los pares del reino se reúnen en Hungría, en la ciudad de Buda, tienen que elegir y valorar a los distintos candidatos que se presentan, y de entre los candidatos destacan dos: Vladislao, rey de Bohemia, que ya en el pasado también se había enfrentado a Matías Corvino por el dominio de su propio reino, y Maximiliano de Habsburgo, quien aseguraba tener derechos a la sucesión del reino de Hungría porque unos años antes, unas décadas atrás, en el año 1463, se había firmado un tratado entre Matías Corvino y el padre de Maximiliano en la ciudad de Wiener Neustadt, un tratado que decía que, vale, el germánico, el Sacro Emperador, aceptaba que Corvino era el rey de Hungría, pero con la condición de que si fallecía sin hijos, la corona pasaría automáticamente a la familia Habsburgo, por lo que Maximiliano se presenta con este tratado en la mano y argumenta que él es el único que tiene derechos legítimos a quedarse con Hungría. Sin embargo, la Dieta va a decidir entregarle el poder a otro hombre, al rey de Bohemia, a Vladislao de Jagellón. ¿El motivo? Bueno, está debatido, pero hay quien apunta a cierto mote que tenía Vladislao en aquella época. El rey muy bien, el rey estupendo, un rey que simplemente tú le proponías cualquier cosa y mientras que a él no le afectase, decía que sí a todo, dejaba la nobleza campar a sus anchas. Por lo que, oye, para una nobleza tan acostumbrada al autogobierno como la húngara, tan dueña de su hogar, puestos a elegir a un líder que fuese de otro territorio, Vladislao era perfecto para el puesto. Con lo que no contaban es con que Maximiliano la emprendería a golpes, literalmente, contra el reino de Hungría y decidiría reunir a un ejército principalmente formado por mercenarios y se lanzaría a la conquista, reuniendo en unos pocos meses todos los territorios que su padre había perdido en la guerra contra Matías Corvino. De manera que Maximiliano, tal y como estáis pensando ahora mismo, sí,
entraría triunfante en la ciudad de Viena y conseguiría recuperar ese bastión simbólico que, aunque en aquel momento todavía no era esa gran ciudad imperial que llegaría a ser, ya tenía su importancia, y lo reunificaría al territorio personal de su familia, a los dominios de los Habsburgo. Pero no contento con recuperar lo que había sido de su familia, Maximiliano seguirá hasta alcanzar una ciudad muy importante para los húngaros, Székesfehérvár, que tiene un nombre muy extraño, ¿vale? Pero es la ciudad donde desde la Edad Media se coronaba a los reyes de Hungría. Por tanto, Maximiliano estaba dejando claras sus intenciones. No iba a aceptar la decisión de 4 nobles húngaros. Maximiliano los tenía acorralados. Iba a quedarse con el premio. Era el rey corazón de acero. Era un hombre capaz de vengarse de forma muy violenta de aquellos que no seguían las normas que él pretendía. Pero por fortuna para los húngaros, también era un hombre que carecía de capacidad de financiación. Y Maximiliano, otra vez más, se quedaría sin dinero. En esta ocasión, los problemas con los franceses también ayudaron. Y me podríais decir que es cierto que hay soldados que pueden llegar a pelear aunque no les paguen por eso de defender su patria, defender a su rey, defender a su gente. Quizás en otros casos sea posible que eso ocurra, pero en este caso el ejército de Maximiliano, como os he dicho antes, estaba compuesto principalmente o en buena medida por mercenarios, de manera que si tú a un mercenario no le pagas y no le permites que saque su propio sueldo, su propia ganancia de la rapiña, pues no les interesa seguir peleando y simplemente se van a retirar. Por lo que parecía una campaña relámpago destinada a conquistar toda Hungría, se terminaría quedando en una conquista a medias que sin embargo Maximiliano tendría que disimular poniéndose a negociar con el rey. Afortunadamente, Vladislao no era un hombre fuerte y, ya lo habéis visto, tampoco era un hombre demasiado respetado dentro de Hungría a la hora de la verdad. De manera que el pacto que saldrá de estas negociaciones, conocido como la Paz de Pressburg de 1491, será bastante provechoso para Maximiliano de cara al futuro. El motivo es que, tal y como había hecho su padre en el pasado con Matías Corvino, iban a afirmar que, reconocían que Vladislao era el nuevo rey de Hungría y nadie lo podía mover del puesto, pero a cambio, si Vladislao no tenía hijos varones, la corona pasaría oficialmente a los Habsburgo. Un plan astuto, teniendo en cuenta que Vladislao en aquel momento no tenía ningún hijo, pero arriesgado, puesto que, al poco tiempo, Vladislao se casaría con una princesa francesa de la casa de Foix y tendría 2 hijos, llamados Luis y Ana, de la casa de Jagellón. Sin embargo, Maximiliano, que en aquella época ya estaba casando a Margarita y a Felipe, a sus hijos, con los herederos de los reinos hispanos, tal vez comenzaba a pensar que eso de las estrategias matrimoniales daban muchas vueltas y que, oye, si cabía la posibilidad de que Vladislao, como efectivamente terminaría pasando, tuviese hijos, quizás se podía pactar un matrimonio a largo plazo. Quizás se podía casar a los herederos de la casa Jagellón, que gobernaba en Hungría, con los futuros herederos de la casa de Habsburgo, es decir, con los futuros nietos que tuviese Maximiliano. Suena descabellado, pero esta jugada sería magistral para Maximiliano, aunque él todavía no la tuviese en la mente. En aquel momento, Maximiliano, ¿qué tenía en mente? En torno al año 1491-1493, lo que Maximiliano tenía más de frente era, por una parte, el matrimonio de sus 2 hijos, por otra parte, el hecho de que el marido de Margarita, el infante Juan, fallece a los pocos meses del matrimonio y Margarita debe de regresar a casa, debe de regresar a Flandes. Su padre va a aprovechar la ocasión para ofrecer a Margarita en matrimonio a los de Saboya, que eran uno de esos territorios fronterizos entre el Imperio, Francia e Italia, que podía ser de bastante utilidad. Y también tenía en mente la muerte bastante próxima de su padre, el emperador Federico III. Federico III finalmente murió en el año 1493, dejando a Maximiliano ya bastante asentado como el prácticamente único candidato posible a heredar el Sacro Imperio.
y efectivamente Maximiliano fue elegido por los príncipes electores, y por tanto Maximiliano tendría que continuar con la obra que había empezado su padre y plantearse una seria reforma del imperio. Federico, los primeros años de su reinado en especial, había sido arisco en cuanto a esta materia. No quería pensar en reformas importantes, pero sobre todo a la vejez ya vio que era necesario, y Maximiliano tendría que quedarse con esa responsabilidad. Pero para llevar a cabo esa tarea, necesitaban que hubiese paz en el imperio. Y es que no había paz en el imperio tampoco, ni aunque se acabase la guerra contra los franceses y los húngaros, puesto que los cantones suizos, esa confederación helvética, siempre estaban en movimiento, siempre estaban reclamando privilegios, independencia, más autogobierno, y eso causaba problemas a Maximiliano, y especialmente causaba problemas porque muy cerca de Suiza, muy cerca de esos cantones rebeldes, los Habsburgo tenían uno de sus enclaves más importantes, el Tirol, que en aquel momento estaba siendo gobernado por uno de los primos de Maximiliano y uno de los miembros de la rama secundaria de los Habsburgo, un hombre llamado Segismundo, que sin embargo terminaría muriendo en esos años y entregando en herencia el Tirol a Maximiliano. El resumen de todo este embrollo, para que nos quede claro, es que Maximiliano terminaría acabando con la política que había empezado su padre de apropiarse de todos los territorios que perteneciesen a la familia Habsburgo, en cualquiera de sus ramas, y agruparlos en un solo propietario, es decir, Maximiliano. Y el Tirol, que estaba cercano a Suiza, era de los más importantes, porque tenía minas de plata, y Maximiliano era un hombre que necesitaba dinero a expuertas. De manera que si había guerra entre los suizos o si había movimiento en esa zona, Maximiliano necesitaba prevenir que esa guerra, que ese tumulto se expandiese hacia las zonas del Tirol. Y aunque eso implicase renunciar, en cierta manera, a zonas como Argovia, que habían pertenecido, eran el lugar de donde procedían los Habsburgo, pues oye, si eso le iba a dar un poco de tranquilidad, después de una breve guerra, conocida como la Guerra de Suabia, Maximiliano les terminaría entregando una suerte de independencia, por lo menos un autogobierno más libre. Y vosotros ahora seguramente os estéis preguntando, vale Marta, ¿y para qué nos das la brasa con todas estas historias si estabas hablando sobre cómo Maximiliano se convirtió en emperador? Pues bien, la respuesta corta es que entre que fallece el padre de Maximiliano y entre que Maximiliano es finalmente coronado emperador, pasan 15 años, ¿vale? Esa es la respuesta corta. Mientras que la respuesta larga ya implica meterse en la naturaleza del propio título de Sacro Emperador. El Sacro Imperio Romano Germánico tenía un punto terrenal y un punto religioso, y eso implicaba que el título de emperador no bastaba con que fuese elegido o reconocido por los príncipes alemanes, también tenía que ser ratificado por la autoridad papal en Roma, también tenía que ser coronado por el Papa, y el Papa no iba a abandonar Roma. Por tanto, el emperador tenía que marchar hacia Roma, prácticamente ir en peregrinación por Italia. Y eso es algo que, si bien ahora lleva unos pocos días, en aquella época suponía un viaje de meses. Por tanto, si Maximiliano pensaba abandonar sus tierras durante tanto tiempo, tenía que, primero, pacificar las fronteras, que más o menos lo estaban tanto por la parte francesa como por la parte húngara. Segundo, tenía que pacificar dentro del mismo imperio, y eso implicaba controlar las disputas que había con los Wittelsbach de Baviera, con los suizos, sus deudas con los Fugger de Augsburgo. Eso implicaba muchos detalles de distinto calado. Y para terminar, tenía que poner orden en su propia familia, una familia que estaba creciendo, porque si bien Margarita, con su nuevo matrimonio en Saboya, no estaba teniendo hijos, y no tendría hijos, ya os lo adelanto, Felipe, con Juana, por su parte, sí que estaban teniendo una prole numerosa, lo cual era una fantástica noticia, pero también generaba problemas, porque ese matrimonio daba que hablar en toda Europa.
Por tanto, Maximiliano tenía que poner en orden un montón de cosas antes de poder marcharse a ser coronado por el Papa. Un montón de cosas que incluyeron también, por fin, una dieta, la dieta de Worms, en el año 1495, que reuniese a las autoridades del Sacro Imperio en una única ciudad para discutir cómo iban a reformar el imperio, cómo iban a, de alguna forma, ordenarlo para que su gestión, su gobierno, su administración fuese un poquito más ágil, fuese un poquito más centralizada y no fuese ese caos anárquico administrativo que nadie era capaz de entender, que se había ido acumulando desde tiempos de Carlomagno, y hablamos de Carlomagno del siglo IX. Es decir, más de 500 años de administración imperial que ya se había quedado caduca y que estaba generando cada vez más conflictos territoriales entre los señores nobles de la zona. Porque para colmo hablamos de un imperio donde no todo el mundo hablaba el mismo idioma, un imperio donde no todo el mundo seguía la misma religión, un imperio donde no todo el mundo tenía las mismas lealtades. Y todo eso, mira, tenía que tener como mínimo una administración de justicia que fuese lo bastante ágil. Pero ahora, si vosotros me preguntáis si fue efectiva esta dieta, si la dieta de Worms llegó a algún punto interesante, la respuesta es que sí y que no. Es caótico de contar, es caótico de leer y hay nombres que son imposibles de pronunciar, pero yo voy a intentar explicároslo para que no os quedéis con la duda, que sé que esto es muy interesante de contar. La primera gran reforma que se implantó fue la de imponer la paz territorial eterna. Esto implicaba que se iban a ilegalizar o a intentar ilegalizar de alguna manera los conflictos armados entre los señores feudales para que los conflictos que hubiese, que habían algunos que se extendían desde hacía siglos, se resolvieran a través de la ley. Pero ¿cómo se iban a resolver a través de la ley? Pues creando una corte de la Cámara Imperial para aplicar esta medida de la paz eterna. Un tribunal que, por otra parte, se buscaba que fuese independiente del emperador, con la idea de que los Habsburgo, que cada vez tenían más dominios dentro del territorio, no hiciesen de las suyas o intentaran beneficiarse de estas normas. Ya empezaba a estar claro para prácticamente todos que los Habsburgo no tenían ningún rival para la corona y que nadie más iba a quedarse con el trono imperial. Maximiliano se ocupó de que todos entendiesen el mensaje de alguna manera. Y bueno, ¿de qué manera? Maximiliano propuso la imposición de un impuesto que fuese aplicable a todo el imperio y que se pagara directamente a la figura del emperador con la intención de financiar un ejército permanente, que es algo que Maximiliano, por su falta de dinero, necesitaba a todas luces. A esta medida se la intentó llamar el centavo universal, pero ese centavo no se aplicó o no se respetó o mira, la gente lo ignoró, los estados no lo quisieron y nadie quiso saber nada. Pero lo que sí que consiguieron aplicar de forma efectiva fue tanto la reafirmación de la dieta imperial como un órgano fuerte y afianzado para ocuparse del gobierno central y también la división administrativa del imperio en los llamados círculos, áreas de influencia que iban a organizar territorios más grandes o más pequeños, de manera que quedasen más o menos colocados, más o menos ubicados, para que la administración de los impuestos, principalmente la de los impuestos, se aplicara con mayor facilidad. Hubo protestas, hubo quejas, fue una dieta que no gustó a todos, desde luego hubo mucha gente que se quejó, pero Maximiliano tenía prisa y había aceptado alguna que otra de las sugerencias de las exigencias de sus propios nobles. Todo con tal de que le dejasen marchar a Roma de una vez. Porque además Maximiliano, con todo este lío de la dieta, no había podido atender a otro conflicto que había salido en la misma época, en esos mismos años. Y es que Francia, en el año 1498, al mando de Carlos VIII de Francia, se lanza a la conquista de Nápoles, en el sur de Italia, argumentando que él era el legítimo heredero de este territorio, pero es que en el paso por Italia las tropas francesas habían tocado también la zona del Milanesado, que quedaba dentro de las fronteras del imperio y también, por tanto, dentro de la influencia de Maximiliano. Maximiliano miraba estas maniobras francesas con mucho recelo y no le gustaba nada
el curso que estaban tomando los acontecimientos. Intentó pedir a la Dieta en varias ocasiones que le permitiesen marchar o que le permitiesen enviar ejércitos o que le diesen financiación, pero tampoco es que le hicieran demasiado caso. Los alemanes estaban más preocupados de atender los asuntos propios de lo que era el corazón del imperio, y mira, la periferia en aquel momento italiana les daba igual. Lo que ocurre es que, por suerte, en aquella ocasión los franceses finalmente fueron derrotados, expulsados de Italia, y no hubo necesidad de lamentar la pérdida del milanesado. Pero Maximiliano ya no vio con muy buenos ojos esta situación. Tengamos en cuenta que sí, la Dieta se convoca en 1495, pero los debates, las discusiones, los temas administrativos, la aplicación de las medidas se va a alargar durante mucho más tiempo, durante un par de años prácticamente. Y luego los suizos aparecerán otra vez, habrá otra guerra, la guerra de Suabia, que terminará con el Tratado de Basilea, que implicará que Maximiliano les dé todavía más libertad a los suizos, y digamos que, mira, los suizos ya prácticamente a nivel práctico ya no formarán parte del imperio. Seguirán dentro de las fronteras, seguirán teniendo participación, seguirán teniendo sus obligaciones, pero en lo que respecta al gobierno diario, ya iba cada uno por su lado. Y ahora, por fin, Maximiliano, después de todo este lío, de toda esta complicación y de todos estos años de trabajo dentro de su territorio, pudo marchar a Italia en el año 1508. Como os he dicho, efectivamente, entre que muere su padre, Federico III, y que él es coronado emperador, pasan 15 años. Pero cuidado, porque una vez llegamos al 1508 y Maximiliano emprende el viaje hacia Italia, tampoco va a tenerlo fácil. De nuevo se encontrará con otros obstáculos, pero esos obstáculos creo que os los voy a contar en otro apartadito. Vamos a hacer una pequeña pausa. En su trayecto para ser coronado emperador en la ciudad eterna, en Roma, Maximiliano terminaría topando con la República de Venecia. Las hostilidades con Venecia eran prácticamente una constante desde hacía algún tiempo, puesto que Venecia estaba empezando a aplicar en el siglo XV una política más enfocada hacia expandirse tierra adentro. La ciudad de Venecia es una ciudad ubicada en una laguna a orillas del mar Adriático, y Venecia, desde hacía siglos, siempre había tenido un imperio prácticamente comercial marítimo que se expandía por el mar Mediterráneo. Fueron dueños en su momento de la zona oriental de este mar. Pero en este momento Venecia estaba optando por una política más enfocada en expandirse tierra adentro, en tierra firme, dentro de la zona italiana. Y eso a veces chocaba con los intereses del Sacro Imperio. Para resumiros toda esta historia, porque creo que ya es una locura, diremos que los venecianos terminarían apropiándose de territorios pertenecientes a la familia Habsburgo, a la familia de Maximiliano a nivel nominal, como era el caso de Trieste, una zona que le molestó muchísimo a Maximiliano y que supuso una nueva humillación para el emperador, que una vez más se quedó sin dinero y no pudo responder como le habría gustado a él. Es por ello que los italianos empezaron a llamarle Maximiliano sin dinero. Esa sería la traducción, más o menos, del apodo que le pusieron. Todos estos altercados hicieron que Maximiliano retrasase todavía más su llegada a Roma, pero es que para colmo hubo problemas con el Papa, generando en Maximiliano una presión que ya venía de tantos lugares, de tantos frentes abiertos durante tantos años, conflictos que no terminaban de cerrarse, conflictos nuevos que salían. Todo terminaría estallando y Maximiliano tomaría una decisión drástica. No sería el primer emperador que intentaba llevar la contraria al Papa o que intentaba ignorarle, pero sí fue uno de los que, consiguieron que le saliese bien la jugada. Marchó a la ciudad de Trento en vez de a Roma y allí se hizo nombrar emperador, pero no emperador por el Papa ni emperador a ojos de Dios, sino emperador electo. Y en este momento empieza a perder un poquito de fuerza el título de Sacro Imperio, aunque eso sería algo que pasaría con el paso de los siglos,
y comienza a ganar fuerza otro título, el de rey de Alemania, el concepto de Deutschland, ese concepto que existía ya desde antiguo, pero que se empezaría a popularizar, se dice, a partir de Maximiliano, la idea de que él gobernaba para la gente de su tierra, para los alemanes, para los que hablaban esa lengua. Es ese momento en el que muchos quieren ver en Maximiliano una suerte de promotor o una forma de reafirmar la identidad alemana en la Europa del siglo XV, principios del XVI, una Europa donde comenzaban a surgir los primeros estados modernos. Y este momento es vital dentro de la vida de Maximiliano. Es vital porque, a pesar de que llevaba muchísimos años haciéndose cargo del imperio, es ahora y no antes cuando es el verdadero líder indiscutible. Y es un líder indiscutible que además ha conseguido grandes cosas. Ha conseguido grandes cosas a pesar de las dificultades económicas y a pesar de que los italianos se burlen de él diciendo que no tenía dinero y a pesar de que los franceses también se burlasen de él diciendo que era el alcalde de Augsburgo. Eso le venía por su amistad con el banquero Fugger. Pero lo realmente remarcable de Maximiliano en este periodo de su vida, que ya es el periodo final porque moriría unos 8 años más tarde, es que Maximiliano ahora tiene una prole grande. Ahora Maximiliano en este punto de la historia sí que tiene nietos. Y nietos que estaban siendo criados por las mejores manos posibles, las más leales a la casa de Habsburgo, las manos de su hija Margarita. Aunque el emperador estaba lejos, tanto si estaba en Italia como si estaba en los confines orientales del imperio, sabía que su prole, que sus descendientes, estaban siendo bien cuidados por alguien totalmente leal a la corona, mucho mejor que cualquier funcionario o que cualquier consejero, y mira que Maximiliano los tuvo a puñados en su época. Margarita de Austria, aquella que había sido primero la futura reina de Castilla y después la duquesa de Saboya, terminaría convirtiéndose, por decisión de Maximiliano, en la primera mujer gobernadora de facto de los Países Bajos, la mujer más poderosa de su tiempo en el estado borgoñón, y siendo la tutora legal de todos los nietos de Maximiliano. Maximiliano no se iba a rendir, porque tenía, a pesar de todas las derrotas, una familia fuerte que estaba creciendo, porque a pesar de todos los problemas había conseguido reunir todos los territorios de los Habsburgo en su persona, porque a pesar de todo ahora era el emperador, quizás no coronado por el Papa, pero sí el emperador electo. Era un emperador legítimo. A pesar de todo, no iba a dejar que todos se burlasen de él, ni los franceses ni los italianos, especialmente los venecianos, quienes se habían quedado con un trozo de sus tierras. Eso era lo primero que había que corregir. Por eso, el mismo año en el que Maximiliano es nombrado emperador, se une a la Primera Liga de Cambrai, que es una asociación, una alianza entre distintas naciones, principalmente los aragoneses, capitaneados por Fernando el Católico, el Reino de Francia, que bueno, sí, eran archienemigos de Maximiliano, pero en este momento se unían, por los estados pontificios, que también estaban en disputa con Maximiliano, pero oye, se unían otra vez, y por unos cuantos territorios italianos más, en contra de las aspiraciones y de las hostilidades que teóricamente había presentado la República de Venecia contra cada uno de ellos. A través de la Liga de Cambrai, Maximiliano consiguió presentar batalla contra los venecianos y recuperar los territorios que le habían robado en su paso por Italia. Consiguió recuperarlos y consiguió restablecer la totalidad de su imperio, de sus dominios y de su dignidad personal. Maximiliano lo logró. Y sí, en los años que le quedaban de vida tuvo que enfrentar algún que otro conflicto más, pero ya fueron conflictos menores y más relacionados con afianzar la sucesión de sus descendientes, principalmente la sucesión de 3 de sus nietos. Nos referimos a Carlos, Fernando y María. Carlos es el más conocido por todos nosotros, fue el heredero directo de los reyes católicos y de Maximiliano. Sería Carlos V de Alemania y I de España, sería el César. Por tanto, a él convenía dejarle allanado el terreno para heredar la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, para ser elegido. Pero luego estaban Fernando y María. María se estaba criando con Carlos en Flandes, en Bruselas, junto con tía Margarita, pero
Fernando estaba siendo criado en Aragón y en Castilla bajo la tutela de su otro abuelo, Fernando el Católico, por lo que Fernando era un personaje un poquito extraño dentro de la herencia de Maximiliano, pero él ya se planteaba cómo colocarlo dentro de este complejo esquema. Y la idea de Maximiliano pasaba por afianzar ese futuro pacto de sucesión con los húngaros del que os he hablado antes. Como os había dicho, en la paz de Pressburg, tanto Maximiliano como el rey húngaro pactan que si el rey húngaro fallece sin hijos, la corona pasará a manos de los Habsburgo. ¿Pero qué ocurre? Pues que el rey Vladislao de Hungría consigue tener 2 hijos. Ya os he dicho antes sus nombres, pero os los recuerdo: Ana y Luis. Pues bien, Maximiliano coge a sus otros 2 nietos, a María y a Fernando, y decide que van a pactar otros 2 matrimonios. Van a casar a Fernando con la princesa Ana de Hungría y van a casar a María con el futuro rey de Hungría, Luis. De manera que, de una manera o de otra, habrá un Habsburgo en el trono húngaro. Se va a asegurar de que la herencia termine cayendo dentro de su familia, lo cual acabaría pasando unos años más tarde, más o menos unos 11 años más tarde, después de la batalla de Moax en 1520. Pero para conocer mejor esa parte os recomiendo que vayáis al programa que hice sobre María de Hungría o que esperéis a que os publique un programa sobre Fernando de Austria, que lo tengo planeado para dentro de poco. Con lo que tenéis que quedaros hasta la fecha es que, precisamente por todas estas políticas matrimoniales, la que hizo con sus hijos, la que hizo con sus nietos y la que hizo con todos los vástagos de la Casa de Habsburgo, es lo que ha hecho que en varias ocasiones se le atribuya a Maximiliano el famoso lema latino de los Habsburgo, el cual reza así: Belagerant ali, tú, Felix Austria, nube. Que otros hagan la guerra, pero tú, feliz Austria, cásate. Es otra forma, mucho más barata, de expandir territorios, de conseguir influencia y de garantizar una herencia fuerte. La guerra es cara, el matrimonio es barato y, con un poquito de suerte, fructífero. No podemos decir que Maximiliano fuese un pacifista ni mucho menos, pero que era un hombre pragmático, un hombre práctico, eso desde luego, y tan práctico. Llegados a este punto, creo que podemos ir hablando del final de la vida de Maximiliano. Para que os hagáis una idea del sentido de trascendencia que tenía este hombre, o por lo menos de la seguridad que tenía de que se estaba muriendo, os comentaré como curiosidad que Maximiliano, durante los últimos años de su vida, se hace acompañar en todos los viajes de un ataúd. ¿De un ataúd? ¿Para qué? Para que no tengan que fabricarle otro. Si se muere en el camino, él ya tiene su lugar de reposo para la eternidad. Es una leyenda bastante curiosa, pero que a mí me parecía llamativa de contar, ¿vale? Me moría de ganas de contarla. Maximiliano estaba enfermo en los últimos años de su vida. Ya tenía 60 años cuando murió, cuando le vino a visitar la parca en enero del año 1519. Para ese momento, Maximiliano ya no era el joven atrevido que había sido en su juventud, ese muchacho aficionado a las justas, a los galanteos, ese hombre que había tenido hijos ilegítimos a montones. Bueno, a montones, se le conocen unos cuantos. Tampoco era ya ese hombre que se había casado en 3 ocasiones. La primera, obviamente, con María de Borgoña, la segunda con Ana de Bretaña, pero la tercera es la menos conocida, con una mujer miembro de la familia Sforza, de los gobernantes de Milán. En parte por eso estaba tan mosqueado cuando los franceses intentaron atravesar Italia por primera vez, aunque por desgracia para él tendría que terminar asumiendo que su esposa, la señora Blanca María Sforza, había sido una mala elección, puesto que al final de su vida el territorio, el milanesado, el ducado de Milán, ya quedaba prácticamente bajo la soberanía francesa, aunque fuese de forma indirecta. Pero vamos, que esto ya es rizar demasiado el rizo. Lo importante aquí es que, por motivos de penitencia, Maximiliano dejaría por escrito que su cuerpo debía ser tratado con cierta dureza. Entre otras cosas, había que cortarle el cabello, había que sacarle los dientes. Dicen que había que restregar o bañar su cuerpo en una especie de solución que incluía arena y cal, algo que prácticamente roza el sadismo si no lo supera del todo. Es muy extremo, pero bueno, dicen que eran medidas de penitencia. Cada uno es cada uno. Pero lo que sí se sabe que fue un poco más sencillo es pedir que el corazón de Maximiliano fuese extraído y llevado al estado Borgoñón
para ser enterrado dentro del féretro de su difunta esposa María de Borgoña, su primera mujer, y la mujer que él se había ocupado durante los últimos 40 años de su vida en ensalzar. La figura de María de Borgoña siguió presente en la vida de Maximiliano hasta el final. Por muchas mujeres con las que estuviese, con las que se casase o por muchas cosas que ocurriesen, la política de representar a María de Borgoña como una dama elegante, prácticamente como la Virgen María, prácticamente alguien divino, es una práctica que se siguió manteniendo, y los grabados que representaban escenas gloriosas de ese matrimonio se sucedieron por cientos y se imprimieron y se dibujaron, y Maximiliano invirtió millones, invirtió mucho dinero en que esto se hiciese así. Por tanto, ese último signo de enviar el corazón a la tumba de María no era ni mucho menos un detalle menor. Pero por último, solo me quedaría añadir que los herederos de Maximiliano, especialmente Carlos y Fernando, fueron herederos no solo de territorios o de trozos de tierra, sino herederos de toda una tradición y tuvieron que asumir la responsabilidad que les había dejado Maximiliano de tomar el apellido de Habsburgo, que tantos años le había costado colocar en el centro de Europa, y llevarlo a su máxima expresión, una expresión que, sin embargo, también empujaría a que los hermanos se peleasen, entrasen en conflicto y que finalmente, a pesar de todos los esfuerzos, terminasen por dividir a la dinastía Habsburgo en dos vertientes, la vertiente española y la vertiente austriaca, pero eso, como os decía, es harina de otro costal. Y ahora sí que sí, me temo que podemos cerrar por hoy el programa. Lamento si ha sido un poco confuso, si en algunos momentos ha sido raro, pero es que hablamos de un total de 27 conflictos bélicos para explicar. Y aún así me he tenido que dejar cosas en el tintero. De manera que muchísimas gracias como siempre por toda vuestra paciencia, por toda vuestra ayuda. Y oye, yo ya sabéis que estoy aquí para lo que queráis. Yo os animo a que os suscribáis a la newsletter, a que os quedéis por aquí, a que echéis un ojo a lo que queráis y bueno, nos vemos la semana que viene.